Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de tipos de queso y cómo su elección puede influir en nuestra dieta. El queso es un alimento que en muchas ocasiones genera diversas controversias. En algunos casos asociado a su contenido en grasa, en otros casos asociado a su contenido en sal, en otras ocasiones porque produce molestias gastrointestinales, es decir, diversas causas que nos pueden hacer limitar el consumo de queso. Sin embargo, el queso es un alimento que nos proporciona un alto contenido en calcio, en fósforo y además en proteínas, razón por la cual también se eligen algunos patrones alimentarios. Es decir, no todo es malo en el queso, sino que podemos elegir qué tipo de queso nos resulta más interesante para mejorar o para obtener mayores beneficios en nuestra dieta. También hay personas que nos pueden decir que el consumo de leche o de derivados lácteos es evitable o es menos saludable que no consumirlos. Y en este caso, bueno, pues tenemos que saber que es posible reducir o eliminar el consumo de lácteos, pero que en algunas ocasiones nos puede resultar difícil, sobre todo, adquirir o obtener suficiente cantidad de calcio en la dieta proveniente de otras fuentes. Así que a veces tenemos que poner en la balanza qué es lo que nosotros queremos obtener del consumo de estos alimentos. Así que vamos a empezar un poco primero por una clasificación, mejor dicho, dos tipos de clasificaciones diferentes de las millones de variedades de queso que podemos consumir. Y por otro lado vamos a ver cómo cada una de ellas nos puede influir en nuestro estado de salud. Si nosotros tenemos un estado de salud perfecto, cualquiera de estos quesos o cualquier variedad de queso nos puede resultar interesante. Y aquí podríamos depender un poco más pues, del gusto, ¿no? De que me gustan más curados, me gustan menos curados, me gustan con un sabor más fuerte, más suave o variar el tipo de queso, que sería lo ideal. Dentro de las clasificaciones de quesos podríamos hacer una muy sencilla en función de su grado de maduración. Es decir, quesos frescos, semicurados, curados en mayor o menor medida y aquellos quesos que utilizan mohos, hongos para su maduración. En el caso de los quesos frescos son quesos que se deben consumir en un periodo de tiempo corto, ya que su durabilidad o su estabilidad es muy corta, enseguida se estropean. Son quesos de muy fácil digestión que estarían recomendados para aquellas personas que quieran incluir una mayor cantidad de proteínas, de calcio y al mismo tiempo no aumentar el contenido energético. ¿Por qué? Porque en relación a otros quesos tienen muchas menos calorías y un efecto saciante enorme porque son menos palatables. Tienen mayor cantidad de agua en su composición y eso los hace muy interesantes, como os digo, para dietas de adelgazamiento. En segundo lugar tendríamos los quesos semicurados. Van ganando un poco en intensidad de sabor. Son quesos que tienen una textura suave y que muchas veces pues, son muy adecuados, por ejemplo, para los niños, para que vayan adquiriendo o vayan consumiendo otros lácteos que no sean exclusivamente la leche y son además generalmente muy fáciles de transportar, no tienen tanto olor ni tanta cantidad de grasa. Podríamos decir que es un comodín dentro de esta clasificación de quesos. Pasaríamos a los quesos curados, un sabor mucho más intenso, tienen que tener
al menos un periodo mínimo de maduración de unos 3-4 meses y a partir de ahí, bueno, lo que el productor considere adecuado con diferentes técnicas, diferentes métodos que proporcionan características peculiares, particulares a esos quesos. Son quesos más calóricos, cada vez cuanto más tiempo, menos cantidad de agua, más concentración de proteínas y de grasa. Y en este caso nos pueden interesar para aquellas personas que reducen la cantidad de carbohidratos en la dieta, ya que son formas fáciles de aumentar la grasa. Tienen una desventaja y es que tienen una gran palatabilidad. Esto quiere decir que nos resulta más difícil controlar la ración y podemos estar tentados de comer mayor cantidad. No recomendables en este caso para las dietas de pérdida de peso, ya que en este caso reduciríamos la ración. Y a mi cerebro no le gusta comer poca cantidad, así que nos puede entorpecer un poco esas dietas de adelgazamiento. Sin embargo, suele ser muy recomendado también para aquellas personas que tienen, vamos a decir, menos tolerancia a la lactosa, sin llegar a tener una intolerancia. ¿Por qué? Porque tienen un menor contenido también en lactosa que los quesos frescos o semicurados, con lo cual se toleran más fácilmente. Tienen también una mayor concentración, a veces, de sal, aunque el contenido en sal es bastante elevado en todos estos quesos. Tendríamos, por último, dentro de esta clasificación, esos quesos que utilizan mohos para madurar, como por ejemplo los quesos tipo camembert, que tienen una peliculita blanca, así peludita, por la superficie, que proporciona una textura súper cremosa al interior a esos quesos, o los quesos azules, por ejemplo. Seguro que hay muchas más variedades, pero creo que son dos que nos hacen identificar muy fácil esos mohos que se utilizan en la elaboración de los quesos. En este caso, estos quesos podríamos decir que tienen una limitación en su consumo y sería en aquellas personas que están inmunodeprimidas, que tienen debilitado el sistema inmunitario, ya que le estamos dando microorganismos vivos a nuestro organismo que no sabemos si pueden actuar para bien o para mal. En personas sanas, siempre para bien, porque nos van a ayudar a mejorar también nuestra microbiota intestinal. Así que ahí tendríamos algunos usos que podemos darle a diferentes variedades de queso. Pasamos a otra clasificación y esta también nos va a ayudar a mejorar en algunos casos nuestra dieta. Serían una clasificación en función del tipo de leche que utilizamos para elaborar los quesos. Los más habituales se suelen elaborar con leche de vaca. Es más económica y además nos da un sabor más suave. Por lo tanto, ahí tenemos una clasificación. Mezclas de leches son muy habituales en algunas denominaciones de origen o en algunos tipos de quesos. Podríamos tener también quesos elaborados a base de leche de oveja y quesos elaborados exclusivamente a base de leche de cabra. Cuando tenemos problemas digestivos asociados al consumo de lácteos, en muchas ocasiones estos problemas desaparecen cuando exclusivamente eliminamos la leche de vaca y consumimos leche de cabra o de oveja. En versión líquida es más difícil de conseguir, pero en versión sólida, en forma de queso, es muy fácil. Lo único que tendríamos que hacer es asegurarnos de que no contienen leche de vaca en su composición, es decir, revisando el etiquetado. ¿Y a qué se debe esta diferencia? En la digestibilidad del tipo de proteínas, de lactoglobulinas en concreto, que contienen esas leches, que son diferentes en el caso de la leche de vaca y en el caso de la leche de cabra o de oveja. También hay algunas razas de vacas que
tienen las mismas lactoglobulinas que la leche de cabra o de oveja, pero como no lo sabemos, a no ser que lo ponga en el etiquetado, que sería leche tipo A2, en ese caso no podemos asegurarlo, pero en ese caso tiene una muchísimo mejor digestibilidad y muchas veces desaparecen esos problemas relacionados con el consumo de lácteos. Vamos a la conservación. ¿Qué hacemos para conservar durante más tiempo el queso en casa? Algunos pensarán, pues comprar menos cantidad, ¿no? Solamente la que vamos a consumir. Bueno, la verdad es que los formatos en los cuales podemos comprar el queso, que sería otra clasificación importante, son muy variados. Desde el queso entero o en cuña, troceado, también podemos adquirir queso rallado, queso en lonchas, queso crema, es decir, ahí tenemos, vamos a decir, que una variedad diferente de quesos. La mejor forma de conservarlos es en refrigeración y siempre bien envueltos. Si tenemos el queso entero, ya lleva su propia costra, vamos a decir, o capa de protección, que puede ser el papel y el envase, es decir, el embalaje en el cual lo hemos comprado originalmente. También podemos comprar las cuñas o otros formatos envasados al vacío, perfectos, pero en el momento en el que los abrimos tiene una duración máxima de unos 5 o 7 días y deberíamos conservarlo envuelto en film. Para evitar que se acumule humedad, en lugar del film podemos utilizar también papel encerado. Y una buena forma de conservar el queso, sobre todo si tenemos mucha cantidad y no lo vamos a consumir de manera rápida, sería congelarlo. Esto funciona de cine, por ejemplo, con el queso rallado, ya que se queda sueltito y podemos sacar después la cantidad que necesitemos. También nos da muy buen resultado con el queso en cuñas, pero en este caso yo cortaría las cuñas del tamaño que vayamos a consumir habitualmente. Es decir, no congeléis un queso entero porque os obliga a sacarlo entero a la hora de consumirlo. Lo mantenemos poco tiempo, no hace falta mucho, porque es un alimento rico en grasa para descongelar en la nevera y lo podemos consumir y el resultado es como si lo acabásemos de comprar. Así que es un buen recurso también para mantener el queso durante más tiempo. Por supuesto que se congela mucho mejor los quesos semicurados que los quesos excesivamente curados o los frescos, que se congelan peor. Así que en este caso tenemos un recurso más para su conservación. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.